Buenas noches, ¿cómo andan? No sé si decir tarde o noche, porque no se sabe, estamos en ese punto de quiebre. Para algunos ya es de noche y para otros, si miráramos los animales, todavía estamos de día, porque todavía no se fueron a dormir, las gallinas no se subieron arriba de los árboles. Buenas noches a todos, a los que nos están mirando también por YouTube. ¿Cómo anda Elena? Bien. Antes de empezar este tiempo, vamos a tener un momento de oración. Querido Dios, te doy gracias por esta tardecita, Señor. Gracias porque nos das la salud, tiempo, vitalidad. Nos diste también la salvación en Jesucristo. Nos diste esperanza, vida eterna. Ordenaste nuestra vida, Señor. Gracias porque nos diste también tu palabra. Gracias porque en esta noche con libertad vamos a poder abrirla, vamos a poder leerla. Gracias, Señor, porque también está Nelson y su esposa en esta noche, Señor. Quiero que lo estés utilizando para que hable palabra tuya, Señor. Pone palabras en su boca. Úsalo, Señor. Habla a nuestro corazón, a nuestra necesidad. Ahora, Señor, al momento de cantar estas canciones, quiero que también podamos tener un corazón alegre. Somos bienaventurados, somos felices, porque tu palabra dice, bienaventurados los de corazón limpio. Tenemos nuestro corazón limpio gracias a Jesucristo. Y todo lo que podamos hacer, decir, pensar, después al momento, Señor, de volcar nuestras oraciones a ti como iglesia, que todo lo que podamos hacer, todo pueda ser para tu gloria, para que en la comunión tú también puedas ser engrandecido entre nosotros, Señor. Te pido una bendición muy especial por nuestros hermanos, los que están viniendo, Señor. Protégelos en el camino, Señor, y te pido también por aquellos que están por YouTube o por otro método escuchándonos, Señor, para que ellos también puedan sentir el calor de la comunión de los hermanos en Cristo, Señor. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de cantar la primera canción, recién la estaba ensayando Franquito y el Peti le dice, viejita la canción. Sí, hoy vamos a cantar una canción viejita y está inspirada en el libro de Eclesiastés, capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3, ahí lo tenemos a Salomón, el hombre más sabio, el más lindo, el más famoso, el más rico, el más inteligente, el más, que las vivió prácticamente todas. Y allí en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y ahí empieza tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar. Y llegamos al versículo 11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de nosotros, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y la primera canción dice, cada cosa en la vida tiene su justo lugar, cada cosa tiene un tiempo para hacerse realidad. Ahora es tiempo de alabar al Señor, tiempo de ponernos de pie, cantar, pensar, pero pensemos siempre que el Señor tiene su tiempo. Y para eso nos dejó su palabra, para que nosotros podamos entender cuándo es el tiempo de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantarla.
Bien, pueden tomar asiento. Me hacía acordar mucho la reunión de adolescente y si yo podría volver a mi reunión de adolescente, que cantábamos esta canción y que ya pasaron 30 años y poder decir, ojalá podría volver para no cometer los errores que cometí durante estos 30 años. Y no porque el Señor se equivocó, sino porque yo la pifié, yo me equivoqué. Y los más viejitos que se están riendo, también tenemos nuestros fracasos porque tomamos malas decisiones. Por eso en esta noche pedimos al Señor, que lo utiliza Nelson, que nos enseñe su palabra para que justamente mañana no nos arrepintamos de las decisiones que tomamos hoy. Romanos 8 dice, Romanos 8:37, versículo muy conocido, dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni hoy, ni mañana, el porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el que escribió estas palabras, las vivió, porque hasta el momento de su muerte amó a Cristo, predicó a Cristo. Nuestro hermano Pablo, Pablincho, el apóstol Pablo, escribió esto y las vivió. Y la canción que vamos a cantar ahora dice, yo cantaré. Dice, y sé que nadie me podrá apartar del amor que es en Cristo Jesús. Ojalá que nosotros podamos tener este versículo en mente y saber que el Señor no solamente que no se va a apartar de nosotros, sino que ojalá que nosotros no nos apartemos de Él. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantarla. Hay una parte que hay palmas ahí. Vamos los jóvenes que son más vivos. Bien, pueden tomar asiento. Pepe, ¿querés tener un momento de oración para que el Señor guíe a nuestro hermano? Dios y Padre, gracias por este día que nos estás dando, pero gracias te damos también porque en estos momentos podemos estar en este lugar con total libertad. Gracias Dios y Padre por el amor que nos tienes, porque enviaste a tu Hijo a morir por cada uno de nosotros. Gracias por tanto amor que nos tienes. Y Dios y Padre, ahora al abrir tu palabra queremos que tú nos hables y que realmente podamos tomar este alimento sólido para cada una de nuestras vidas. Gracias Dios y Padre por todo lo que nos das. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Buenas noches. Fue un volver a los 80, a los 90, por ahí, ¿no? Me acordaba cuando Miliquito, algunos muchachos de mi edad se acuerdan, ¿no? Sacó un álbum nuevamente que decía Mis niños de 50, bueno, más o menos esa fue la introducción, que es bueno ver que el mismo Dios, como decía Caleb, ¿no? El mismo Dios de mis 40 es el mismo Dios de mis 85 años, ¿sí? Si Él se agradó de mí a mis 40, a mis 85 también, y si se agrada de mí me va a dar todo aquello que Él ha prometido. No importa la edad, no es cuestión de edad, sino que es cuestión del Dios soberano, el Dios que todo lo ve, el Dios que todo lo puede, el Dios que a través de su palabra precisamente nos deja muchas gracias, el GPS para que nosotros podamos guiarnos en esta vida, ¿no? El GPS es muy moderno, bueno, la Biblia es moderna también, ¿sí? Y nos marca precisamente el derrotero por el cual nosotros debemos de andar. Salmos capítulo 5, vamos a continuar con este salmo que venimos meditando desde el último encuentro, un salmo muy particular, un salmo, como veíamos, donde David precisamente abre su corazón y lo abre de una manera muy particular. Vimos que del versículo 1 al 3 él expresaba su absoluta confianza en Dios. Y habíamos visto, porque venimos meditando desde el Salmo 1, cómo esa confianza es algo que se construye. No es algo que se manifiesta, es algo que se construye. Es un ejercicio cotidiano en relación personal con Dios, por medio del cual vamos construyendo esa confianza que crece o se estanca en la medida en que mi comunión directa con Él se va ejercitando. ¿Y de qué manera debíamos ejercitarlo? Lo compartíamos, ¿no? Teniendo precisamente en primer lugar una invocación que exprese cómo se siente el corazón, diciéndole a Dios la realidad de cómo nos sentimos, no el ideal de cómo deberíamos nosotros de vivir, y también la importancia de aprender a esperar en Él, ¿sí? Cantábamos ahora, todo tiene su tiempo, ¿sí? Hay tiempo de sembrar y tiempo de cosechar lo sembrado. A veces nosotros queremos sembrar en oración algo que queremos cosechar después del amén, ¿no? Bueno, la siembra tiene un tiempo, tiene un proceso, la semilla de germinación hasta que llegue su fruto, y todo tiene su tiempo. También veíamos del verso 4 al 6 la complacencia. ¿En qué se complace Dios? Y Dios se complace precisamente en la santidad. Por eso nos santificó por medio de la obra de Cristo, y por eso también Él nos marca un camino de separación de este mundo para que nosotros vivamos en santidad y disfrutemos los resultados de esa santidad progresiva por medio de la cual Dios nos va transformando a cada uno de nosotros. Si llegamos al verso 7 y 8, que es lo que vamos a continuar meditando hoy, donde ya no nos habla simplemente de la confianza y en qué se complace Dios, sino que habla de algo muy importante, y que son las convicciones. ¿Cuáles son nuestras convicciones? Y habla de una manera particular. Verso 7 dice: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Hay algo interesante en las convicciones. Las convicciones, para utilizar un lenguaje dentro de todo moderno, ¿no? Las convicciones no se viralizan. Las convicciones se viven. Hay una gran diferencia. Las convicciones no se viralizan. ¿Qué se viraliza? ¿Sí? Se viralizan aquellos videos que llaman la atención, ¿no? Aquellos videos, algunos paranormales, otros cómicos y demás. Y en el plano cristiano, digamos, hay información que se viraliza en función de ¿qué? De manifestaciones sobrenaturales de Dios, ¿sí? O que Dios trabaja sobre esas manifestaciones sobrenaturales. Y nosotros creemos o nos tomamos de esas
visualizaciones virales para crecer en convicción. Ahí la convicción no crece en nada, porque la convicción no se basa en experiencias. Precisamente la debilidad del cristiano se basa y se sustenta en experiencias virales, que se viralizan por comentarios, por ver, por cosas fantásticas. No hay nada que ame más el enemigo hacer delante de un cristiano que cosas que al cristiano o al creyente, mejor dicho, lo asombren. Y diga, wow, mirá, aquí está Dios obrando. Pero donde Dios obra, nosotros no lo vemos. Siempre recuerdo una frase de don Jaime, sí, don Jaime Burnet, que íbamos a visitar a una hermana viejita, enferma, y me dice, Nelson, acá hay que sacarse el calzado. Y dice, bueno, hay que sacarse el calzado, cada lugar tiene su costumbre, estoy hablando hace 10 años atrás aproximadamente, capaz que acá hay que sacarse el calzado, ¿no? Ni pregunté, obviamente, pero llegando dice, acá hay que sacarse el calzado porque acá Dios está obrando. Acá Dios está obrando. En medio de la enfermedad, donde no hay solución, donde no hay esperanza, Dios está obrando. Y eso no sería un video que se viralice. ¿Por qué? Porque no hay nada asombroso. Pero había una convicción profunda en esa hermana antes de partir a la presencia del Señor. Porque las convicciones se viven. Las experiencias son circunstancias. No podemos vivir de experiencias. Las enseñanzas de Jesús son tan importantes, eran tan importantes para Juan, que había caminado con Jesús, que dice que no cabrían libros en el mundo. ¿Para qué? Para colocar todas las enseñanzas de Jesús. La convicción es algo que se abraza, es algo que me asegura que mi salvación, mi fe, está depositada sobre algo que no cambia. Y es Cristo, es Dios, la obra del Hijo realizada en la cruz, la que me permite el acceso a Él. No hay viralización de las convicciones se viven. Es por eso que nosotros tenemos ese conflicto en función de los conceptos, ¿sí? Y lo hemos repetido varias veces. Cristianos o creyentes, ¿qué somos? ¿Quién es cristiano? Levante la mano. ¿Quién es creyente? Bueno, decídanse. O sea, no, para todo, ¿quién quiere un caramelo? Todo quien quiere un chupetín. ¿Quién es cristiano? Levante la mano. ¿Quién es creyente? Hay una gran diferencia entre cristiano y creyente. Creyente es toda persona que, arrepentido de sus pecados, ha clamado a Dios por perdón, reconociendo sus pecados, clamando a Él por perdón. Ahora pregunto, ¿quién es creyente? Bien. Cristiano es la persona de la cual se habla en el mundo que refleja a Cristo. ¿Quién puede decir que es cristiano? Levante la mano. Es decir, vos al levantar la mano estás diciendo que todos los demás, cuando me ven a mí, ven a Cristo. Es lo que hablábamos de las convicciones, las que se viralizan y las que se viven, son cosas distintas. Las que viralizan me agradan a mí. Y hasta discuto y doy mi vida por esas cosas que asombran. Y tengo pruebas porque tengo video, y te puedo traer hermanos que den testimonio de un montón de cosas. Viralización no es convicción. La convicción se vive, es una vida transformada. Es una vida que a cada paso deja huellas. Por eso cuando llegaban a Tesalónica, Pablo y su trupe dijeron, estos que trastornan el mundo entero han llegado acá. ¿Qué trastornaban ellos? Si ellos no iban en contra del gobierno, no iban en contra de nadie, iban simplemente llevando a Cristo.
Y este es un concepto que a nosotros nos cuesta entender, aunque lo repetimos siempre. Llevar a Cristo no es hablar de Cristo. Llevar a Cristo es vivir a Cristo, es transmitir una convicción entendiendo que nada se trata de mí ni de las personas, sino que todo se trata de Dios. De hecho, hay 3 aspectos de las convicciones que menciona David, recordando nada es mío. En 5 ocasiones repite la palabra tú, no dice yo. Dice tú. Fíjense. Tu misericordia, tu justicia, tu camino. Las convicciones se basan en Él, no en nosotros. Las convicciones se basan en el conocimiento del Dios vivo y verdadero, no de las experiencias que nosotros podamos adquirir. Porque precisamente las convicciones hacen que yo disfrute lo que venimos compartiendo de David, ¿sí? Que yo disfrute la comunión íntima con Dios. La convicción vívida o que se vive es la convicción que transforma mi relación con Dios. ¿Recuerdan cuando hablábamos cómo hablaba en los primeros salmos David? Destruye a mis enemigos, hazlo pedazos, hazlos cenizas, ¿sí? Hazlos polvo, que no sirvan para nada. Es esa la idea de hacerlos polvo. Pero va David teniendo comunión íntima con Dios. Va creciendo en convicción y ya clama por sus enemigos, pero de una manera distinta. No con el mismo enojo, no con el mismo rencor, porque le dolía lo que le pasaba, sino ya transmite a través de esa experiencia, de esa confianza en Dios que ha ido creciendo, la misericordia de Dios en su vida. Y en primer lugar habla de la entrada, el valor de la entrada. Fíjense lo que dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. La entrada a la presencia de Dios no es por mérito propio, ni tiene validez un ejercicio religioso de simplemente orar por orar. Yo entro en su casa, ¿por qué? Por su misericordia, por la abundancia de su misericordia. El apóstol Pablo escribía a los Efesios en el capítulo 2, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida y acceso precisamente a su presencia. Hebreos capítulo 10, tenemos libertad de entrada delante del trono de la gracia, acerquémonos pues confiadamente. ¿Por quién entro ante el Dios soberano? Entro por pura misericordia de Dios. ¿Y para qué entro? Para alcanzar, Hebreos capítulo 10, ¿qué? Gracia, misericordia, Hebreos capítulo 4, para hallar gracia y alcanzar misericordia y recibir el oportuno socorro. No simplemente para exponer mis deseos, sino para recibir de parte de Él. ¿Dónde están tus convicciones? ¿Dónde están mis convicciones? ¿Esperan eventos de manifestaciones divinas que puedan viralizarse o que pueda contar? ¿O está precisamente en lo que es el amor a Dios? Ese amor que es entrega incondicional, cotidiana. Ese amor que se compara con su amor. Porque ¿por qué puedo amar a Dios? Juan lo decía claro en la primera carta, porque Él me amó primero. Pablo decía, ¿por qué Él me amó primero? Está genial, Él amó a todo el mundo. Pero dice que el amor de Dios, Romanos capítulo 5, ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Es decir, su amor está en mí. Le conozco a Dios, por lo tanto conozco el amor, describía Juan. Por lo tanto, el ejercicio del amor, la convicción de que Dios es amor, se manifiesta a través de mi vida. De disfrutar como Juan, que Dios me ama a mí.
ama a todos, murió por todos, pero ¿a quién salvó? A mí. ¿A quién amó? A mí. Juan se apropió de ese amor y vivió precisamente ese amor. Y en esa entrada él tenía claro que había un objetivo claro. Él podía entrar por la abundante misericordia de Dios. ¿Para qué? Para una adoración sincera. Yo por la abundancia de tus misericordias entraré a tu templo y adoraré. Entraré a tu casa y yo adoraré tu santo templo en tu temor. Adoraré. El propósito. ¿Cuál es el propósito? Lo hemos citado muchas veces. Isaías capítulo 43, Efesios capítulo 1. El propósito para el cual Dios nos alcanzó es para que nosotros seamos para alabanza de su gloria. Al pueblo de Israel le decía a través del profeta Isaías en el capítulo 43, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El fin es Dios, no es el pueblo de Israel. Efesios capítulo 1, hemos sido hechos salvos, y lo repite en 3 ocasiones. ¿Para qué? Para que seamos para alabanza de su gloria. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Ese es el propósito, adorar a Dios, una adoración sincera. Alabar es fácil. Alabar es fácil. Algún poeta dijo que toda la creación alaba a Dios, aún alaba a Dios. De hecho, lo encontramos en algunos salmos, y es verdad. Porque la alabanza es el reconocimiento de lo que Dios ha hecho en beneficio propio. Eso es alabar a Dios. Adorar es otra cosa. Adorar es el resultado de una comunión íntima con Dios. Porque no es reconocer lo que Él ha hecho en beneficio de mí, sino adorar es reconocer lo que Él es, convicciones. Lo que Él es. Y a pesar de ser lo que Él es, se ocupó de mí. Eso es adorar. Adorar no es venir todos los domingos y seguir el rito que habitualmente tenemos en todos los lugares. Eso no es adorar. Ahí nos juntamos en lo que Dietrich Bonhoeffer le llamaba la adoración comunitaria. Es decir, ¿por qué comunitaria? Porque nos juntamos todos para adorar a Dios. Pero en la adoración comunitaria todos traemos nuestro sacrificio de gratitud hacia Él. Y el sacrificio de gratitud no es la ofrenda, no es lo económico, sino que hace referencia a la adoración. La transformación que le permitiste a Dios que hiciera en el transcurso de la semana en tu vida, eso es adorar. Porque Dios no puede transformar a aquel que no reconoce y conoce cada día más un poco más su grandeza. Y siempre recuerdo una frase de mi abuela, que ella decía, ¿cuándo iba a comprender lo que era realmente el Señor? Y ella decía, cuando esté delante de Él. Recién ahí voy a saber lo que Él es. Y no voy a poder mirarlo. Porque ante su sola presencia lo único que voy a poder es agachar mi cabeza y ver mi propia indignidad. Frase de mi abuela que me impactaron. Allí voy a saber lo que verdaderamente soy delante de Él, pero mientras estoy aquí puedo conocer lo que Él es. ¿Cuánto conoces de los atributos de Dios? Siempre hablamos del Dios omni y nos olvidamos del Dios santo, del Dios soberano, del Dios misericordioso, del Dios de justicia. Pero es omnipotente, omnipresente, omnisapiente, etcétera, etcétera. Pero enfrentarnos ante la presencia del Dios Santo revela mi propia
indignidad. Por eso Pablo le escribía a los hermanos en Éfeso diciéndoles, la idea es que nos acerquemos a Él. Y estando cerca de Él, puedas comprender la magnitud del amor de Dios que excede a todo conocimiento. Porque cuanto más cerca estamos de Él, más insignificante soy ante la inmensidad de tal amor que excede en altura, anchura y profundidad a todo lo que yo puedo pensar. ¿Cómo es el Dios que conoces? El Dios de tu convicción. ¿Simplemente el de tu salvación? ¿O el que abrazas cotidianamente para tu santificación, tu transformación progresiva, para que el propósito por el cual fui alcanzado sea darle la gloria y la honra a Él? Escribía el profeta Miqueas en el capítulo 6, ¿qué es lo que pide Dios de ti? ¿Acaso pide mejores sacrificios? ¿Acaso pide mejores ofrendas? Y responde Dios a través del profeta y dice, no, solamente que te humilles y que te quebrantes y que te apartes del mal, que seas obediente a Jehová tu Dios. Las convicciones se viven, no se viralizan. Cuidado cuando nos cegamos con cosas que vemos, que escuchamos, y nos olvidamos de la simpleza del Dios de lo cotidiano, que siempre está, y que no siempre se va a manifestar por lo que yo o como yo quiero ver o esperar que Él lo haga. Los judíos, ¿qué querían de Jesús? ¿Por qué cuando entró a Jerusalén tiraban palmas y cantaban? Porque creían que iba a derrocar al gobierno, al Imperio Romano. Venía como el rey. En su simpleza le reconocieron como tal. Pero Jesús dijo, no, yo no vine para esto, yo vine para entregar mi vida, para dar vida. Y Él vivió en un todo conforme a la palabra de Dios. Es maravilloso cuando agarramos el Evangelio según San Mateo y cerca de 35 veces encontramos la expresión para que se cumpliese lo dicho, ¿por quién? Por el profeta. Y los profetas hablaban de parte de Dios. Y aún a costa de su vida, de su sufrimiento, Él siguió y avanzó. Su convicción era vivir la vida que el Padre había trazado. Sus acciones se viralizaban, porque cuando todos comenzaron a decir que sanaba enfermos, que echaba fuera demonios, que daba de comer, todos se agolpaban. Y cuando todos se agolpaban, ¿qué hacía Jesús? Se iba. Cuando nos agolpamos por viralizaciones que nos alejan del Dios de la Biblia, el primero que está fuera es Dios. Porque el centro soy yo, quiero ver. Salomón decía, no se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. Pablo cuando llegó a Atenas le dijo, en todo observo que sois muy religiosos y que están siempre dispuestos a oír algo nuevo. Fíjate que ya existía la viralización, aunque se usa ahora para las redes, pero las obras de Jesús se viralizaban. La de los profetas también, las palabras, porque los perseguían para matarlos porque les decían cosas que no querían oír. Pero la convicción, una vida de convicción, la encontramos en distintas personas, hombres y mujeres, abriendo la Biblia en Hebreos capítulo 11. Y los que en lo personal más me impactan son los nombres que no están. Porque cerrando el capítulo 11 dice, y muchos otros,
procurando alcanzar lo que se les había prometido, ¿qué dice? Nunca lo alcanzaron. Pero ¿qué pasó? Dieron su vida. Fueron quemados, apedreados, aserrados, pero tenían convicciones. Y era vivir conforme al propósito de Dios. Dios diseñó un camino de buenas obras, escribía Pablo a los de Éfeso, y lo hizo de antemano, ¿para qué? Para que nos asombremos con las viralizaciones de sucesos. No, para que vivamos por ellas, caminando en ellas, para que andemos por ese camino. Pero también encontramos algo interesante en el verso 8, porque ya no habla de la entrada, sino precisamente habla de algo común a todos, y son los errores, ¿no? Porque aunque no nos guste, todos nos equivocamos. Y el error en la Biblia está relacionado con el pecado. Una de las traducciones que más agrada a muchos dice que pecado es errar el blanco, ¿sí? Errar el blanco. Aunque a mí me gusta más lo que Dios dice a través de Santiago, pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo, porque me confronta con lo más simple que dejo de lado porque pareciera, claro, es errar el blanco, ¿no? Yo voy a la meta, prosigo a la meta, me uno al apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, pero sigo, ¿no? Con aciertos errores y sigo, sí, pero sigo teniendo el mismo problema como lo tenía el apóstol Pablo cuando decía, el peor enemigo que tengo soy yo mismo y conmigo mismo estoy luchando. Y dice, guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos, ¿sí? La idea de a causa de mis enemigos no es para que pase vergüenza delante de ellos y demás, sino es la idea de lo que Pablo le escribía a los hermanos en Roma. Decía, tened cuidado en lo que apruebas, no sea que en lo que apruebes te condenes a ti mismo. Ten cuidado en lo que apruebas, no sea que en lo que apruebes te condenes a ti mismo. Es decir, la idea es que no permita a Dios que a costa de obrar justicia o de obrar mi justicia, la justicia según mi interpretación, lo que termine obrando sea injusto. Sea injusto. ¿Qué quiere decir? A ver, para hacerlo algo más simple. Somos muy propensos a espiritualizar, soy muy propenso, me voy a poner en primera persona, a espiritualizar absolutamente todo. Entonces pasa alguna situación en el trabajo y lo primero que hago para preservar mi santidad, o en el colegio, en la facultad, ¿qué hago? Me alejo. ¿Está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? Están contando cuentos verdes, para poner un ejemplo, ¿no? ¿Está bien o está mal que me vaya? Si podés, sí. Si no, no. Bien, a veces, es cierto, a veces no podés, no hay manera de salir, ¿no? Y lo miramos todo en función de ¿qué? De uno mismo, ¿sí? Porque yo no me tengo que contaminar, ¿no? No tengo que estar en esas situaciones. Ahora la pregunta, o mejor dicho, la situación cambia si yo comienzo a analizarme de por qué estoy ahí. Bueno, estoy trabajando, estoy estudiando, es innegable que esté acá. Ahora, ¿por qué se llega a ese tipo de conversaciones? Y rara vez me planteo porque yo no propongo una distinta. Yo no propongo una distinta. ¿O me equivoco? Quiero obrar justicia, pero soy injusto. ¿Por qué? ¿Qué decía Dios a través del apóstol? ¿Y cómo oirán si te seguís haciendo el espiritual y siempre te alejás? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo irán si no fueren enviados? Si Dios te colocó allí, ¿quién te envió? Dios.
¿No decimos que Él es el soberano, el que está en control de todo y que permite todo? Claro, pero mirarlo desde ese punto de vista, ¿qué pasa? Me coloca a mí en una situación incómoda, en la cual no quiero estar. Pero habla de mis convicciones, habla precisamente de mis errores, de ese casual por influencia, ese actuar por influencia de contexto. ¿Por qué? Porque o quiero aparentar lo que ellos deben de descubrir sin que yo lo diga, que soy creyente, no, que soy cristiano, ellos tienen que descubrirlo, no tengo que decirlo yo. Pero creo que simplemente apartándome lo demuestro. Apruebo eso. Pero ten cuidado en lo que apruebas, no seas que te condenes. ¿Por qué? Porque ¿quién les va a hablar? Si en mi trabajo no está Jorge, no está otro hermano, estoy yo. Es algo que me corresponde a mí. Somos agentes de transformación. ¿Saben por qué no actuamos como tal? Porque no estamos muchas veces dejando que Dios transforme mi vida. Por lo tanto, me cuesta vivir lo que, según mis palabras, son mis convicciones. Y caigo precisamente en estos errores de mis enemigos, en la presencia de mis enemigos. Pero también decía David, endereza delante de mí tu camino. Cuando lo leo así rápidamente, entiendo que el que está equivocado es el camino del Señor, ¿no? Porque dice, endereza delante de mí tu camino. Es decir, acomoda tu camino al mío. Pero no es esa la idea. Es enderezarme a mí, colocarme a mí de frente a tu camino. David utiliza muchas veces esta expresión. Examina mis caminos, endereza mis veredas. Y eso es interesante, Salmo 139. Al final dice esta expresión dentro de otros salmos también, ¿no? Endereza mi vereda, yo me fui por un camino distinto, es una vereda, enderézala de tal manera que vuelva al camino, que no siga por mis caminos alternativos, sino que vuelva a tu presencia, que pueda seguir en el camino que Él ha determinado. Y nos lleva en el versículo 9 y 10 a la reflexión sobre algo que es importante y entender de los enemigos, de aquellos que dentro del contexto, aunque no lo tenemos claramente cuando veíamos en la introducción a este salmo, le deseaban el mal no solamente a David, sino también al pueblo de Israel. Y hay un castigo, hay una condena, precisamente para aquellos de los cuales yo, preservando mi santidad, lo único que procuro hacer es apartarme. Dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas, castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. David reconoce precisamente que sus enemigos tenían un serio problema, pero ya no como en los salmos anteriores dice, destrúyelos, desmenúzalos, hazlo polvo, sino que dice, ojalá que a través del castigo puedan entender la situación, cómo están viviendo, porque todo proviene de sus pensamientos. Analizábamos parte de lo que se supone que era el contexto, su hijo Absalón se había autoproclamado rey, y David, en vez de enfrentar a aquel que hacía 3 años que delante de él venía mostrando cuál era la intención, él decide huir. Y primero se enoja hasta que después entiende parte de la culpa, gran parte de la culpa, no era de su hijo Absalón, sino era de él. Era él el que, habiéndolo visto, lo permitió. Y no solamente padeció él, sino todo un pueblo padeció sus propias decisiones. Y es que el pecado nace precisamente en los pensamientos. En la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son
maldad. La expresión entrañas en la Biblia es lo más profundo del ser. En lo más profundo del pensamiento hay maldad. Génesis capítulo 6, la intención del corazón del hombre, dice, y vio Dios que la intención del corazón del hombre era, es y será mientras haya humanidad de continuo el mal. Nada cambió, lo decía el sabio Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Todo comienza en los pensamientos elaborados y se manifiesta en las palabras expresadas. Se termina diciendo de alguna manera, expresando de alguna manera. El Señor Jesucristo, lo relata el evangelista Mateo, les decía a los discípulos, de la abundancia del habla la boca. La palabra expresada es el resultado del pensamiento elaborado. Y la manera en que eso nos lleva a lo peor, a la consumación del pecado, es la práctica. Esa palabra expresada se lleva a la práctica. A la práctica. Romanos capítulo 1 habla de eso. ¿Sí? Dios los entregó a sus pensamientos. A través de esos pensamientos entre ellos se encendieron, esa expresión se encendieron, está hablando de que hubo un común acuerdo para encenderse en su lascivia, en su lujuria. Y habiéndose encendido en ese acuerdo que nació en el pensamiento, pasó en las palabras, terminó en una práctica donde dice algo que sucede hoy. Perdieron el uso natural de sus cuerpos, entre otras cosas. El pecado nace de esa manera y Dios castiga eso. Es justo delante de Dios, Pablo escribía a los hermanos en Tesalónica, dar justa retribución. Pero hablaba de algo puntual. Dice, a los que son atribulados, bendición. Hay justa retribución. Pero a los que os atribulan, a los que los desprecian, también hay un justo juicio de parte de Dios. Hay un castigo que es inevitable, inevitable. Y muchas veces, precisamente, estas personas con estos pensamientos, con estas palabras y estas prácticas, no solamente lo encontramos en lo más profundo del pecado, sino también a veces en lo más profundo de la espiritualización, donde no hay vida, pero sí hay palabras. O fíjate, allá en el 1800 lo escribía Spurgeon, y hablando de esto decía, cuídate siempre de las personas que te halagan, y especialmente cuando te dicen que no te halagan porque saben que no está bien, que hay que adorar a Dios. Dice, porque dentro de esos halagos te dicen que reconocen que no te gustan que te halaguen. Dice, porque entonces estás siendo sumamente halagado. Así que ten cuidado, cuídate de la lengua del adulador. Es medio un trabalengua, pero es interesante, ¿no? Aquel que te dice, no, yo sé que no te puedo decir que qué bueno lo que Dios hace a través tuyo porque no te gusta, ¿no? Ya te está halagando el doble. Y ya te está comprando indirectamente el corazón, ¿o no? Pasa. ¿Qué dice? Decía Spurgeon, no lo escuches, aléjate. Alejémonos, como decía Pablo, de las malas conversaciones, de los malos comentarios. ¿Por qué? ¿Qué terminan haciendo? Corrompiendo las buenas costumbres. Y cierra el Salmo, lo mencionamos rápidamente, en el verso 11 y 12, hablando de algo tremendo, ¿sí? Que es la celebración, algo que nos gusta, ¿no? Algo que tiene el latinoamericano es que le gusta celebrar todo. Siempre hay alguna excusa para celebrar. Y es algo que pasaba también en los judíos, cuando miramos la historia del pueblo de Israel también, tenían celebraciones prácticamente permanentes. Y dice, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilos para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre.
los que aman tu nombre. Ahora, ¿celebrar qué? ¿Qué debemos celebrar nosotros? ¿Sabes lo que debemos celebrar? El estadio de buena ventura que tenemos. Porque somos bienaventurados. ¿O no? Y la bienaventuranza no es el resultado de algo malo o de una aflicción, porque por ahí vamos a Mateo capítulo 5, ¿no? Bienaventurados los que sufren, los que lloran, los que tienen necesidad, los pobres. Y dice, bueno, si voy a ser bienaventurado cuando esté ahí, no. No hace una contraposición. Lo que intenta decirnos Jesús es que aunque haya necesidad, citábamos a Habacuc en el capítulo 6, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, soy bienaventurado, con todo me regocijaré en el Dios de mi salvación. Soy bienaventurado, soy un hijo de Dios. El mismo salmista lo dice en el Salmo 23, verso 5. En medio de los que me angustian hay celebración. ¿O no? Que dice, aderezas, preparas un banquete delante de mí, es decir, donde yo soy un convidado, y lo haces ¿en qué? En presencia de los que angustian mi alma, en presencia de mis angustiadores. Por eso dice Santiago, por eso el apóstol Pedro también lo toma diciendo que debemos estar gozosos cuando estemos en diversas pruebas. Porque la celebración para nosotros, para el cristiano, no son los estadios a los cuales nosotros les llamamos de bendición, sino al estadio al cual Dios le llama bienaventurado. Soy bienaventurado, soy su hijo. Soy su hijo en medio del dolor, en medio de la aflicción. Puedo gozarme, puedo celebrar. No porque esté en mí la capacidad, sino porque el Dios de la Biblia prepara mesas delante de mí. Un tiempo que Él quiere que comparta personalmente con Él, aún en presencia de los que angustian mi alma. El apóstol Pedro escribía en la primera carta, en el verso 1, verso 8 y 9, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, ¿qué dice? Os alegráis con un gozo que no tiene razón de ser, un gozo inefable, un gozo que no se puede explicar, un gozo que nos llena de gloria, que nos ayuda a obtener el fin de nuestra fe. Y el fin de nuestra fe no es en el presente, es en el futuro, porque dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Es decir, hacer un alto en el camino, en este proceso de transformación en medio del dolor y gozarme en él, sabiendo que aquel que comenzó la buena obra la va a terminar. No solamente celebrar por el estadio de buena ventura, sino por la esperanza de bendición. Verso 12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Hay una esperanza de bendición. Esa bendición que decía el sabio Salomón en el capítulo 10 del libro de los Proverbios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No es la bendición que me libra del dolor, de las pérdidas, no es la bendición que me libra de las enfermedades que me impiden desarrollarme cotidianamente y poder alcanzar mis propios planes, sino precisamente la presencia de Dios. Soy bienaventurado, soy su hijo. Hay cosas que tienen solución o no, no lo sé. Lo que sí sé que el Dios de la Biblia dice que todo lo que permite en mi vida es para si le amo. Si le amo. Si le amo. Porque a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Y en medio de la angustia, del dolor, poder disfrutar
que precisamente su bendición me va a enriquecer. No el bolsillo en medio de la carencia, pero sí el consuelo, el ánimo para poder continuar en este derrotero que tenemos por delante, sabiendo que la esperanza que viene es una esperanza que tiene todo lo que no conozco. ¿Por qué? Porque vamos al lugar donde no habrá ni llanto. ¿Hay alguien que nunca haya llorado? Bueno, no te acordás porque cuando naciste siguen con la vieja experiencia del golpecito porque llora y que tiene que oxigenarse, los pulmones tienen, todos lloramos en algún momento. Quizás algunos solamente ahí, no lo sé. No habrá ni llanto, ni dolor, todos nos habremos pinchado, caído, entre otros tantos dolores que no solamente afectan el cuerpo, sino el alma, pero también no habrá ni llanto, ni dolor, ni enfermedad, sino que estando con Él en esa esperanza bienaventurada, será de continuo el gozo por toda la eternidad. Animémonos a no ser ni buscar las cosas virales de la vida, de las que todos comentan y querer verlas o vivirlas. Esas cosas que asombran. Comencemos a vivir tomado de la mano del Dios de la Biblia, el cual nos va a comenzar a transformar y vamos a ver cómo Él, a través de nosotros, permite que cumplamos el propósito por el cual fuimos salvados, que es ser para alabanza de la gloria de su gracia. Que Dios bendiga su palabra. Bien, gracias Nelson. Ahora vamos a separarnos para orar, de a dos, de a tres, como ustedes quieran, y vamos a poner un par de motivos de oración. El que tiene alguno vaya preparándolo, entonces después van a estar los chicos con el micrófono por ahí. Estemos orando por los motivos habituales que tenemos. Viene el cierre de año, estamos todos cerrando la reunión de adolescentes, los jóvenes. Estemos orando por el cierre de las actividades, pero también estemos orando por los campamentos que se vienen, el tema del sustento, pero por sobre todas las cosas sabemos que es un tiempo muy especial para los chicos, para los jóvenes, para los adolescentes que van a los campamentos. Estemos orando por eso. Estemos orando también por los motivos normales que tenemos en la iglesia que suben en el grupo. Recién antes de las 8 el Charlie Espí subió que estemos orando porque está con problemas de salud, de neumonía, acordémonos de él, del papá de Juli también. También tiene, si estuvimos leyendo, él también tiene problemas de salud. Estemos orando también por Choco y Alicia en el taller del maestro. Estemos orando por el ministerio de Vencedores en Cristo, los días jueves. No sé si vos, Peti, querés agregar algo. Estemos orando también por este grupo de hermanos que están visitando los geriátricos y predican el Evangelio. El otro día me contaban que habían estado en el geriátrico de Aldo Bustos. A veces uno cuando predica o trabaja para el Señor espera que, como decía Nelson, que se viralice, que una persona recibió a Cristo y es lindo, ¿no es cierto? Pero cuando uno por ahí trabaja para el Señor como en un geriátrico, quizá nunca va a haber una persona, un viejito que venga a la iglesia. Quizá el viejito recibe a Cristo y en un par de días parte de la eternidad. Estemos orando también por las madres que oran por sus hijos. Estemos orando también por el viaje a Santiago del Estero que queremos hacer. No sé si, Joel, querés ampliar el motivo. La idea sería ir el fin de semana que viene. Estemos orando porque el viernes es día laborable y por ahí medio a algunos se nos complica, pero estemos orando porque queremos visitar gente que ya hemos visitado un año atrás. Anhelamos verlo, pero también anhelamos serles de bendición a ellos en lo que podamos. ¿Alguno tiene algún motivo de oración?
para agregar nomás que salimos el viernes 19 a las 4 más o menos de la mañana para llegar al mediodía. Y bueno, la iglesia ya nos dio una ofrenda y también otro hermano para los que quieran colaborar con el viaje y los bolsones que vamos a estar llevando. Bueno, nos avisan a nosotros y ahí vamos a estar. Y creo que nada más, bueno, Pato, Andrea y Chino pudieron conseguir los permisos, así que también agradecer por eso, que es importante. Bien, tenés razón, viernes 20 a las 4 de la mañana. Hay que levantarse tempranito, ¿eh? También estemos orando por la obra en Colonia Avellaneda de nuestros hermanos que nos visitan. ¿Alguien tiene algún otro motivo? Bueno, vamos a separarnos de a 2 o 3 y vamos a estar orando. Que tengan buenas noches.